Migala. El punto número 14 dice que el urfascismo habla la neolengua. La neolengua fue inventada por Orwell en 1984 como lengua oficial del INSOC. El socialismo inglés, pero elementos del urfascismo son comunes a todas las diversas dictaduras. Todos los textos escolares nazis o fascistas se basaban en un léxico pobre y en una sintaxis elemental, con la finalidad de limitar los instrumentos para el razonamiento complejo y crítico, pero debemos estar preparados para identificar otras formas de neolengua, incluso cuando adoptan la forma inocente de un popular reality show, dice Humberto Eco. Así Pero es que eso es lo que está, por eso te daba el ejemplo de Laida Sansores, porque es eso, o sea, es la simplificación absoluta. Y perdona ahí, o sea, de mis años de marketing político, pues siempre se persigue la simplificación del mensaje. Lo bueno que ya La acabaron, ¿verdad? Ya acabaron, ya. Ahora vendo sándwiches en Metro Chabacano. Cómpreme sándwiches de queso de puerco en Metro Chabacano. Los mejores sándwiches están en Metro Chabacano. Santo, no es Pedro Pueblo. O sea, no, esa parte, esa es otra cosa. Pero bueno, el punto, güey, es que la simplificación del mensaje, pues siempre va a ser exitosa, ¿no? Y en el fascismo ha funcionado. No tienes que complicar, y que creo que eso es algo que a nivel de comunicación es terrible de ver. O sea, es terrible de ver que sigan utilizando el mecanismo de cómo se simplifica el mensaje para que se aprenda. Chairos y fifis, ¿no? O sea, ese es como, tal cual, la mafia del poder, la cuarta transformación, es la simplificación del mensaje. La gente lo entiende a la primera. O sea, sí, y ya cuando te metes a un asunto más elaborado, la gente no lo entiende. Pues como no lo entienden, pues lo rechazan, ¿no? O sea, pareciera que solamente hay cabida dentro del fascismo para mensajes simples, ¿no? Y eso fue lo que hicieron los nazis, ¿no? Tal cual, fueron mensajes simples. También lo hizo Mussolini. Creo que volvemos a lo que dije hoy sobre el tema de las industrias culturales y cómo el fascismo facilita una respuesta, una síntesis, antes de que realmente la persona tenga la capacidad de reflexionar críticamente ante eso que se le está presentando. Y por eso mismo creo que viene en un lenguaje sencillo. Te facilitan el ejercicio dialéctico, si querés, de alcanzar esa verdad o buscar esa verdad, y ellos simplemente te la dan. Porque con el fin, ahora te doy la respuesta, bueno, la respuesta es responder a determinado fin, no importa. Pero es todo un proceso de socialización que siempre busca de alguna forma ordenar el proceso productivo de distribución, pero bueno, siempre detrás de una tal vez oratoria sencilla o lo que sea, depende, si por eso siempre las alianzas terminan siendo como muy ambiguas, ¿no? Andá a aliarte con este o nos aliamos con esto, total el fin es este, y hay reconocimiento en el fin y no en el proceso, entonces ahí yo tengo una, a ver, y van. Yo tengo una pregunta para los tres. Porque pareciera que solamente le pertenece, y ahí sí también es ir a la contra de Eco, ¿no? O sea, pareciera que el lenguaje sencillo o la forma del mensaje sencillo solamente le va hilado a los gobiernos fascistas, o es un síntoma del fascismo, y yo creo que no, va hilado a los gobiernos. O sea, ¿hay un gobierno que hable en complejidad? Esa es como la pregunta. ¿Hay un gobierno que hable en la complejidad del fenómeno? ¿Cómo no? Woodrow Wilson, durante la guerra, tenía... no, es cierto, Roosevelt. Delano Roosevelt, cuando estaba la guerra en proceso, él aprovechó las grandes tecnologías, no para decirles ganaremos porque somos la verga y se sacaba el pito, sino que tenía podcast, básicamente. Tenía charlas con la gente, e incluso les decía, a ver, saquen su mapa. Las tropas americanas ahora mismo están atacando por este lado. Contamos con tantas municiones y les explicaba la situación, obviamente maquillada, ¿no? No les iba a decir en la isla Corregidor perdimos a 100,000 hombres y 50 de ellos se murieron de hambre, pero sí les explicaba más o menos cuál era la posición de las tropas enemigas, cuál era la posición de sus tropas, explicaba un panorama complejo y al final la gente pasaba todo el día en la fábrica mientras estaban fabricando bombas. No mames, ¿ya viste lo que dijo ayer Roosevelt? No, sí, se mamó, estamos muy bien. O sea, los hacía partícipes de la toma de decisiones. Era una cosa más elaborada.
pero me Partícipe cuesta en la trabajo toma de encontrar más ejemplos. decisiones o sea, Igual y no da era la ilusión, toma de la ilusión de participación Les de daba algo que está aconteciendo más allá de lo que en realidad para lo que ellos están sirviendo, ¿no? Tienes Es razón. como, Les te hago daba- partícipe si querés, de la discusión política, de alguna forma, pero en realidad no te estoy haciendo partícipe. Por ejemplo, me recuerda un poco ¿lo conocen a Murray Rothbard? No. ¿No? Bueno, es el que inventa el término, o sea, no lo inventa, pero es el medio como Lo acuña. el que lo acuña el término libertario para lo que lo usamos hoy. Vieron que el libertario históricamente respondía a anarquistas, socialistas. Ujú. Y hoy en día el libertario lo usan como libertarian en Estados Unidos porque él se lo apropia. Bueno, es un autor estadounidense que durante su juventud es medio como el máximo exponente de los ANCAPs, ¿viste? Al principio tiene como algunas cosas que están buenas, pero a medida que se van pasando la vida y se va haciendo un señor grande, se va poniendo como cada vez más rancio. Y al final de su carrera, él dice que, bueno, que el fin económico de la gente, de los libertarios, es la imposición, o sea, alcanzar ese interés económico que tienen, porque ellos su interés es puramente económico, es la liberalización total de la economía. Y que para eso no importaba en el camino con quién se tengan que aliar. Por ejemplo, él en el año 95, y esto lo dice él, o sea, no es una especulación, hay un texto que habla sobre el populismo de derechas, y él reconoce que es la estrategia que deben seguir todos los movimientos de derechas, aprovechándose, por ejemplo, de el racismo que hay en Estados Unidos para alcanzar su fin económico, que era la liberalización total de la economía. Entonces, si ellos tenían que apoyar racistas, apoyamos racistas, me chupo un huevo. Y literalmente él apoya a un candidato, me parece a gobernador, me parece una gobernación de unos estados de esto, como yo diga, Luisiana, una cosa así que tiene un porcentaje negro abrumador. El tipo era del Ku Klux Klan. Verga. Y él lo candidatea, porque decía que lo importante del populismo de derecha es que se tiene que agarrar como de todas estas odios internos, luchas internas que hay entre que en Estados Unidos se odian entre todos porque son todos grupitos, están todos segregados, unirse con el fin de alcanzar eso. Y creo que hay como un deje del fascismo en eso, y que se presenta de formas un poco como más sutiles y se ignora mucho y a veces no se lo quiere ver en muchos movimientos que son liderados por criptofascistas. Que criptofascistas, ¿saben lo que es criptofascismo? Los que tienen Bueno, Bitcoin. No antes que sea, pasa que existe antes de que exista la cripto. El criptofascismo lo utiliza Teodoro Adorno, para hablar de una persona que es filosóficamente fascista, pero no lo admite para evitar el suicidio político. Ah, viene de criptografía. Exactamente. Entonces, él dice, por ejemplo, vos podés tener un líder que es fascista, sus ideas son fascistas, él no tendría ningún problema, ningún impedimento moral para imponer ese fin, ese proyecto de comunidad, lo que sea, sobre todos los demás o pisotear a quien sea, pero no lo reconoce porque eso sería un suicidio político, porque que te tilden de fascista hoy en día no es algo bueno. Sí, no. Por más que todas tus prácticas sean fascistas. Que te tilden de fascista o reconocerte, no que te tilden, el reconocerte como fascista es un suicidio político. Entonces, él habla de ellos como criptofascistas. Ahora, a partir de ese término podemos medir a un montón de gente como, por ejemplo, Murray Rothbard o el populismo de derechas, por ejemplo, que se aprovecha de ciertas tendencias que tiene la derecha, todo el de derecha, izquierda, todos tienen tendencias de alguna forma u otra de falopa, pero vamos a explicar específicamente en este caso lo que dice en el texto, no quiero darle palabras que no lo tienen, incluso está publicado en el Instituto Mises, vayan a leerlo si tienen ganas, pongan Murray Rothbard, populismo de derecha. En parte comparte esa narrativa de decir no importa si tenemos que aliarnos con fascistas, no importa si tenemos que aliarnos con racistas, nuestro fin último es el fin económico. Y hoy en día pasa con muchos movimientos que son porque yo creo que estamos en una discusión entre populistas. En general, no hay un maldito político que no sea un populista, que no recurra a la narrativa de nosotros somos la voz del pueblo,
nosotros determinamos los intereses del pueblo y en realidad determinan los intereses de un grupito y son apoyados por otro grupito que cree defender esos intereses, pero en realidad defienden otros intereses. Todo el mundo de dice los dos eso, lados. pero nosotros sí somos la voz del pueblo. Nosotros sí somos la... Entonces caemos en esa mierda. Caemos en esa mierda de, jaja. ¿Por qué no dejás que el pueblo tenga su propia determinación? Y, no, pendejos. no, tan pendejo el pueblo. ¿Cómo vamos a darle esa ¿Cómo se van posibilidad? a gobernar solos, no? Tal cual, no pueden, es caos y después repetimos toda la no, porque es necesario, porque el hombre es el lobo del hombre y toda esa mierda y no sé qué mierda más, pero por eso creo que hay que ser muy cuidadoso con el tema y no quiero caer en esa de que todo el mundo reconoce, este es fascista. A mí de hecho me corren con esa, incluso yo no acuso a nadie de fascista, pero viste cuando te quieren entrar por alguna forma y no saben cómo y te empiezan a decir que yo llamo fascista a todo, que de hecho no llamo a nadie fascista. Pero es una forma, por lo menos un ejercicio mental para hacer y decir qué tendencias pueden replicarse o derivar en un fascismo. Sacando algunas características como, qué sé yo, por ejemplo, el negacionismo. El negacionismo es una tendencia no democrática a querer mantener a crítica un discurso. Decir, mirá, yo no voy a reconocer, qué sé yo, en Argentina, por ejemplo, a ver, negacionismo. Hay muchos negacionismos ligados a la última dictadura militar, por ejemplo. Relativizar el terrorismo de Estado. Es como, ¿hace falta que neguemos eso para tener que aprobar nuestro punto? O por lo menos hacerte cargo de las cosas mismas que vos promovés. Y en ese caso es lo más obvio el negacionismo. Pero pasa en todos lados, como decirte, qué sé yo, o discursos tampoco que no necesariamente tienen que ser negacionistas, pero reproducen una jerarquía, una relación jerárquica entre dominados y dominadores. Es como decir, el pobre es pobre porque quiere, entonces responsabilicemos a los pobres de su propia condición, entonces nosotros no tenemos nada que resolver con ellos. No existe ninguna relación estructural que haga que ciertos sectores los empujas a la pobreza o perpetuar su condición en la pobreza. Entonces, son características que tenemos que detectarlas y no dejar que germinen. El otro día, realmente. Ayer leí una frase de una chica que se dedica al marketing político y ella decía que muy poca gente recuerda lo que se dice, pero todo el mundo recuerda cómo te hizo sentir. Y tiene mucho sentido porque el modo del negacionismo más chistoso que he escuchado es el negacionismo del Holocausto. Porque nunca dicen como, no, realmente no matamos gente, no hubo un holocausto, no, en realidad no hubo genocidio. Lo que dicen ellos es, ¿cómo van a ser 6 millones de personas? Ya hicimos las cuentas del tamaño de los hornos, no caben 6 millones. Entonces, es un argumento pendejo. ¿Por qué hay hornos? O sea, ¿por qué hay hornos? ¿No te preguntás por qué hay hornos? Ajá, es un argumento muy tonto porque es como, güey, no importa si fueron 150,000 o 6 millones. Estabas matando gente de manera industrializada, pero la manera en la que te hace sentir es, me mintieron, no fueron 6 millones. Y ya después nadie razona, bueno, la gente pendeja no razona realmente como que, güey, de todos modos hubo un genocidio, sino que se quedan con la idea de que me mintieron, ¿en qué más me están mintiendo? Tal vez la idea del nazismo era buena, tal vez realmente los vencedores son los que escriben la historia, y entonces te vas con esta idea vaga de que sabes lo que sabes, pero no hay, si hay algo más peligroso que la ignorancia es la ilusión del saber. Qué poético. Sí, estoy de acuerdo igual. Igual depende de qué saber igual. No, está bien, la ilusión del saber. Está bien, estoy de acuerdo. Pero es eso, no... Es que por eso, nadie recuerda lo que se dice, pero sí sabemos cómo nos hizo sentir. Y la gran mayoría de la gente no tiene ideas, tiene tribus. Entonces, si mi tribu dice algo bueno o malo, no me importa, porque Unga Unga es mi tribu. Nadie recuerda lo que dijo el peje, pero ¿sabes qué sí recuerdan? Ricky Canallín. Ah, huevo, me hizo reír. Eso sí lo recuerdan. Eso sí lo recuerdan. Claro que sí.